¿Está alguien más para grabar? ¿No? Bueno. Bueno, empezamos entonces. Tenemos que terminar el tema bueno, sería capítulo 1, sección 1.6, derivada de la función inversa, la lista 3. Bien, eso es lo que vamos a trabajar hoy. Avanzamos lo más que se pueda. Entonces, esto comienza con unos teoremas. Acá, ¿tá? Empezamos ahí, hasta acá fue que trabajamos la última vez. Empezamos 1.6, teoremas 1.6.1 y 1.6.2. Entonces los teoremas nos dicen lo siguiente. Derivada de la inversa, acá está. Teorema 1.6.1. Se tiene una función determinada, definida, o sea, con dominio en un intervalo de A a B, ¿sí? Es un intervalo cerrado y acotado, de un número a un número, no es de menos infinito, ¿no? Es un intervalo acotado entre dos números reales, cerrado el intervalo, y nos dicen que el recorrido de esta función es desde f de A hasta f de B, ¿tá? Como acá está dibujado el gráfico. Una función. Me dicen que es continua y además derivable, porque me están dando la información que la derivada es mayor a 0, mayor que 0. Para todos los puntos del abierto, ¿sí? Derivamos en el abierto, en los extremos no derivamos, porque para derivar se necesita que la función esté definida en un entorno del punto, y acá está definida a la derecha del punto A y a la izquierda del punto B. Así que para ser derivable tiene que ser un punto interior del intervalo. Así que tenemos una función que es derivable, y si es derivable es continua, y la derivada es mayor a 0. Entonces me dice la afirmación del teorema que en estas condiciones la función es invertible. Y bueno, creo que no dice más nada, a ver si yo lo copié bien. Sí, eso es la afirmación, que es invertible. Entonces, ¿por qué sería esta función invertible? Para ser invertible tiene que ser biyectiva, o sea, tiene que ser biyectiva, tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. Si la función es derivable y la derivada es mayor que 0, ¿tá? Como dice acá, derivada mayor que 0, esto significa que va a ser creciente, si se acuerdan de cálculo 1A, derivada mayor que 0, función creciente. Yo acá hice un diagrama del signo de la derivada, ¿sí? Me dice que la derivada mayor a 0, entonces la función es creciente. Si la función es creciente, ¿tá? Esto me da, me asegura que mi función va a ser inyectiva, ¿sí? No puede cortar dos veces con una horizontal, no, ningún punto entre f de A y f de B va a tener dos preimágenes, porque para que tenga dos preimágenes tiene que pegar una vuelta, ¿sí? De subir tiene que tener un mínimo para después bajar y cortar otra vez. Entonces ahí dejaría de ser creciente, ¿tá? Dejaría de tener derivada positiva, tendría alguna raíz en el medio. Eso no sucede. Así que derivada positiva, esto me da, me da la certeza de que la función va a ser inyectiva. Y sobreyectiva, bueno, si la función es creciente, el mínimo va a estar en f de A y el máximo va a estar en f de B. ¿Tá? Así que bueno, en estas condiciones, la función
siempre que tengamos una función derivable con derivada positiva, la función va a ser invertible. Y el recorrido va a ser el intervalo desde f de A a f de B, como vemos acá en este gráfico. Lo mismo sucede para una función que tenga derivada negativa en el intervalo, ¿sí? Otra vez, un intervalo entre A y B, cerrado y acotado, función derivable, y ahora la derivada es negativa. Entonces la función va a ser decreciente. Entonces, por los mismos argumentos que dábamos en el teorema anterior, la función otra vez va a ser inyectiva, pero ahora la única diferencia es que acá me quedó mal, ¿no? Tendría que haber puesto f de B a f de A. Está mal acá, hay que corregir el intervalo recorrido. No es f de A, f de B. Tiene que decir f de B, f de A. Acá va una B y acá va una A. ¿Tá? Porque el mínimo es f de A, en este caso. Decreciente, el mínimo es f de B y el máximo, f de B es el mínimo y el máximo es el f de A. ¿Tá? El f de A a la derecha y f de, acá también hay que corregir, ¿no? Acá va de f de B a f de A. ¿Sí? F de B a f de A. Bueno, así que derivada negativa sobre todo el intervalo, o sea, función decreciente, estrictamente decreciente. Eso hace que la función sea invertible y bueno, ¿tá? Se cumplen esas condiciones. Bueno, estos son los dos teoremas que vemos acá al principio de este tema. Ahora, el teorema central de cómo se calcula la derivada de la inversa. Una relación entre la derivada de la inversa y la derivada de la función original, de la función f de x, es esta, ¿sí? Tenemos una función que es invertible, porque bueno, la derivada puede ser estrictamente positiva o negativa. Es invertible. Bueno, sabemos que cuando una función es invertible, la relación entre dominio y codominio, ¿tá? El dominio de la función f es el recorrido o codominio de la función inversa, como vemos acá en el diagrama, ¿sí? Si el conjunto A es el dominio de f, el conjunto B es el codominio o recorrido, porque es invertible, de f, que a su vez es el dominio de la función inversa. Entonces, si hablamos de la derivada, vamos a derivar cada cual en el punto de su dominio. ¿Tá? Si hablamos de la derivada de f, bueno, la derivada de f se va a calcular en el punto, por ejemplo, en el punto x, ¿no? Que podría ser el punto 2. ¿Tá? F' en el punto 2. Y la derivada de la inversa no se va a calcular en el punto 2, ¿sí? Se va a calcular en la imagen del punto 2, que en este caso, en este diagrama, sería el 3. Entonces la derivada de la función inversa, esta es la notación que usamos, f' de f a la menos 1, se va a calcular en el punto 3. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es la relación entre estas dos derivadas? La relación es esta fórmula que vemos acá encuadrada. La derivada de la función inversa en el punto, en la imagen del punto X, ¿tá? En el punto Y, que bueno, en el diagrama corresponde al punto 3, ¿tá? Sería el valor inverso, ¿tá? 1 sobre la derivada de la función f, pero no en el punto 3, sino que en el punto 2, cada cual se deriva en su dominio. ¿Tá? Es esta fórmula que vemos acá. Y esto se cumple para todos los puntos del recorrido, ¿sí? De f, que sería el dominio de la función inversa. ¿Tá? Es fácil, conociendo la derivada de la función f,
tomo el valor inverso, ¿sí? 1 sobre, y eso me va a dar el valor de la derivada. Hay que tener cuidado que no es en el mismo punto porque cada cual tiene su dominio. ¿Tá? Se toma el punto correspondiente de su dominio. Bueno, esa es la relación entre las derivadas. Otra cosa. Cuando yo tengo un cociente, así, lo voy a mostrar acá con números. Si yo puedo decir que 0,1 es igual a 1 sobre 10. ¿Sí? El 0,1 con el 10 yo los puedo cambiar de lugar. ¿Tá? Esto equivale a decir que 10 es igual a 1 sobre 0,1. ¿Tá? Yo los puedo cambiar de lugar, el 10 con el 0,1, y se va a cumplir y va a ser cierto esto. ¿Sí? Esto siempre se puede hacer así. O sea que yo puedo acá, en esta fórmula que dijimos de la relación entre la derivada y la derivada de la inversa, yo puedo cambiar de lugar estas dos derivadas, ¿sí? Y decir que la derivada de f de x es el valor inverso de la derivada de la inversa. O sea que si uno tiene la derivada de la función f de x, ¿sí? Sustituyen la primera fórmula acá arriba y puede hallar la derivada de la función inversa en el punto correspondiente. O al revés, ¿sí? Si yo conozco ya la función inversa y la puedo derivar, entonces de esta manera puedo hallar la derivada de la función f de x. ¿Tá? Estas dos fórmulas vamos a trabajar ahora en el práctico. A veces nos van a dar la derivada de f, tomo el valor inverso y calculo la derivada de la inversa, ese es el caso más común, pero hay ejercicios cuando me dan la función inversa, ya me dan la derivada de la inversa y tengo que hallar la derivada de la función f de x. ¿Tá? Después otra cosa más. Cuando uno deriva una función, ¿sí? Si tiene una función f de x igual a x cuadrado y lo va a derivar, obtiene una función en la misma variable, en la variable x. Si la función era en x, yo quiero la derivada, la función derivada. ¿Tá? Cuando es en un punto me da un valor, pero cuando es en x, yo quiero la función derivada y que esa función, la expresión de la función, ¿sí? Use la misma variable que tenía la función f. Pero acá en esta fórmula o en esta de acá arriba, nosotros al principio tenemos en la parte izquierda de la ecuación, tenemos una función que tiene variable y acá estoy llegando a una expresión que tiene variable x. Hay diferentes variables. Sabemos que una se corresponde con la otra porque es la imagen, ¿sí? Pero si uno quiere llegar a la expresión de la función derivada, necesita una expresión que tenga como variable la misma variable de la función que estoy derivando. Entonces, ¿cómo puedo de esta expresión o de esta de acá, digamos? A ver, vamos a trabajar con la de arriba. Estoy derivando así. La función inversa. Supongamos yo tengo f de x y quiero hallar la derivada de la inversa, pero la variable de la inversa es y. ¿Sí? Y sabemos quién es. La y es la imagen de la x, ¿no? O si no, podemos decir que la x es la preimagen de y, ¿cierto? Esta es la relación entre lo que veíamos acá, ¿sí? La x es la preimagen, la x es la imagen de la y a través de la función inversa, ¿sí?
f a la menos 1 de i me da x. O sea que esta x que está acá, ¿ah?, es esto, f a la menos 1 de i. Vamos a borrar esta otra que no me sirve. Esta x es la imagen de la inversa a través de la imagen de la inversa de i. O sea que la x se puede sustituir por f a la menos 1 de i. Si reemplazo la x por f a la menos 1 de i, ¿tá?, yo puedo al final llegar a lo que estábamos buscando, a la derivada de la función inversa, pero en función de i. Esta es la fórmula final, ¿tá? Me da cómo se calcula la función derivada de la inversa en una expresión que depende de la misma variable i, ¿tá? Ahora lo vamos a ver en ejercicios esto. O sea que para hallar la derivada de la inversa hay dos pasos. Primero, calcular la derivada de la original. Es lo primero que vamos a hacer. F' de x, para ponerlo acá abajo en el denominador. Esto me va a dar una expresión en x. Y segundo paso, cambiar la x por f a la menos 1 de i. ¿Tá? Se despeja la función inversa, como hacíamos siempre, hallar la función inversa, hallamos esa expresión que va a quedar una función en i, y esa función en i se reemplaza en la x. Y ahí llegamos a la derivada de la función inversa con una expresión que va a tener como variable, como corresponde, la variable i. ¿Tá? Bueno, eso es todo en cuanto a lo teórico. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Hugo, con ese ejemplo que habías puesto bien fácil, ¿no nos podrías mostrar esto? Sí, a eso voy. Cuadrado, Sí, a eso voy, gracias. exactamente. Porque a mí esto me reentrevera. Gracias. Sí, pero son dos puntos que dijimos. Hallamos la derivada de la función f de x y después hallamos la inversa, como hicimos, y hay que sustituir esa inversa ahí en esa expresión. Ahora vemos un ejemplo. Bueno, ejemplo 1 era lo que yo ya les decía, ¿no? Si yo tengo una función que tiene dominio 2 y codominio 3, entonces las derivadas se calculan cada cual. Si me piden la derivada en un punto, es lo más fácil que hay. Se calcula la derivada de la original en el punto y se hace el valor inverso. Acá no hay nada que sustituir ni nada. Se hace la derivada y el valor inverso de esa derivada. Ahora vamos con este ejemplo que habíamos trabajado recién, f de x igual a x cuadrado. Bueno, f de x igual a x cuadrado no es invertible. Para que sea invertible, digamos, sobre todo el dominio R2, todo el dominio R no es invertible, ¿sí? Porque bueno, no es inyectiva. Entonces, ¿cómo hacíamos para convertirla en invertible? Se hacía una restricción del dominio. Acá podemos tomar como dominio reales positivos, tomé yo acá, de 0 a más infinito. Se podía haber incluido el 0, no sé por qué no incluimos el 0 acá, quedó excluido el 0. Se puede incluir el 0, no cambia nada. El codominio, acá también está mal. El codominio no puede ser R, porque si no, no me va a quedar invertible. Tiene que ser de 0 a más infinito. A ver si puedo sacar esta R de acá. Ahí está, vamos a sacarlo. Y tendría que... A ver si puedo sacar ahí un 0 a más infinito. Profe, de 0 más infinito, además le ponemos. Sí, bueno, está bien, se puede poner R más porque no estoy incluyendo el 0 ahí, ¿no? Pero en realidad debería decir ahí. Así. Esto vamos a correrlo un poquito. Y esto lo ponemos acá.
¿Está? Ahí quedó bien. O si no, puedo incluir el 0 en los dos casos, ¿sí? No me quedo el más amplio posible. Si incluyo el 0, tengo que incluir el 0 también en el recorrido. Bueno, ahí me quedó invertible, ¿sí? Este es el gráfico. Es inyectiva, sobreyectiva, es invertible. ¿Cómo hacemos para hallar la inversa? Ustedes recordarán, se armaba una ecuación, y igual a x cuadrado, ¿tá? Y se despejaba la x. Yo acá ya lo resolví. Cuando se va al cuadrado, siempre se pone más menos raíz cuadrada, y después, para definir si va con signo de más o con signo de menos, buscábamos un punto. Yo acá tomé el punto 1, 1. Si reemplazo la x y la y por 1 y por 1, ¿sí? Me va a quedar que se verifica con el signo de más, ¿no? Porque me va a quedar así: más menos raíz cuadrada de 1 igual 1. Esto se abre en dos posibilidades: raíz cuadrada de 1 igual 1 y menos raíz cuadrada de 1 igual 1. O sea que con el signo de menos me queda que es falso, ¿sí? Con el signo de más se verifica, ¿tá? Este es el verdadero. Va el signo de más. O sea que si va el signo de más, me queda al final que la expresión de la inversa es raíz cuadrada de i. ¿Tá? Raíz cuadrada de i. Esa es la inversa de nuestra función. Bien. Ahora que tenemos la inversa, vamos a calcular la derivada de la inversa. Para hallar la derivada de la inversa, nosotros dijimos que primero que todo se calculaba la derivada de la función f de x. ¿Tá? Mi función f de x es x cuadrado. Ustedes recordarán cómo se hacía para derivar x cuadrado, que daba 2x. ¿Sí? La formulita que estoy utilizando acá para la derivada era esto: nx a la n menos 1. ¿Sí? X cuadrado me queda 2x. Bueno, si utilizo la fórmula de la derivada de la inversa, decía que la derivada de la inversa en el punto i era el valor inverso de la derivada de la función f en el punto x. ¿Sí? O sea que la derivada de la inversa, dijimos que nuestra inversa era raíz cuadrada de i, ¿sí? Más arriba lo despejamos, nos había quedado que f a la menos 1 de i era igual a raíz cuadrada de i. Entonces, la derivada de la inversa, está acá, ¿sí? Va a ser el valor inverso, 1 sobre la derivada de f de x, que es 2x. Acá está aplicado el teorema de la inversa. Este es el teorema. Pero nos falta el segundo paso. Acá yo tengo una función en y y acá tengo una función en x. Así no lo puedo dejar. Tengo que cambiar esta x. Hay que sustituir la x por la expresión de la inversa. Más arriba habíamos llegado que era con signo de más. Así. ¿Tá? Esta era la expresión de la inversa. La x era raíz cuadrada de i. O sea que esta x que está acá hay que sustituirla por raíz cuadrada de i. Se va la x, ¿tá? Y en su lugar queda raíz cuadrada de i. Ahí está. Ese es el resultado final. Hugo, ¿puedes repetir lo de x es igual a raíz cuadrada de i? Sí. Lo de x es igual a raíz cuadrada de i lo resolvimos acá arriba. ¿Sí? Planteamos, ¿sí? Buscamos la inversa y llegué a la conclusión de que la expresión de la inversa es esto o esto, ¿no? Sí. Cualquiera de los dos. La x es raíz cuadrada de i, o si no, la inversa es raíz cuadrada de i. Cuando yo despejo así, llego a despejar la x, tengo la expresión de la inversa, que es raíz cuadrada de i. Bien. ¿Ah? Entonces despejo la inversa, llego a la expresión de la inversa cuando despejé la x, y ese valor o esa expresión de la inversa va a ser la que vamos a sustituir después en la derivada. ¿Sí? Yo había derivado, me había quedado 2x. Entonces,
me había quedado así. 1 sobre 2x, porque es 1 sobre f' de x, y la f' es 2x. Está claro, ¿no? Bueno, ese es el primer paso. En el segundo paso hay que sustituir esa x por lo que habíamos despejado, que era raíz cuadrada de y. Y ahí termina el trabajo. ¿Alguna duda? Entonces, sí, sí, ese 2 raíz cuadrada de i Sí. viene de la derivada de raíz de i. Es justamente la derivada de raíz de y. ¿Sí? Es la derivada de raíz de y. O si no, lo puedo escribir en cualquier variable, ¿no? En particular, lo puedo escribir otra vez en x. Raíz cuadrada de x derivado es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. O en x, en y, en z, en lo que sea. Ya el nombre de la variable ya no importa. Así que utilizando el teorema de la derivada de la inversa, demostramos que la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Está claro esto? ¿Alguna duda? Y Vemos una otro. consulta más. Sí, Ahí en la segunda línea donde dice la función de la inversa de la derivada de i, sí, igual en la segunda línea, dice 1 sobre esto, ¿no? derivada de f de x. Sí, sí. Sí. En el último término, ¿por qué F' tiene que de x. Sí. Claro, Así, claro. este es el teorema de la inversa. El teorema sobre la derivada de la inversa. La relación entre la derivada de la función f y la derivada de la función inversa de f es esto. Esto se cumple para todas las funciones que sean derivables y que tenga función inversa derivable. Si la función tiene inversa y es derivable, entonces se cumple esto. Siempre y cuando f' de x no sea 0, porque si no, no se puede Claro. dividir. Pero la parte que no entiendo es por qué cuando dice f' de x y luego en la segunda línea sale 2 raíz cuadrada de y. O sea, ¿no se supone que f' de x es 2x? Seguro, y es lo que decía acá al principio, ¿no? Decía 2 por x. Yo había cambiado así, ¿no? Decía 2x. ¿no? Porque f' de x es 2x, así que acá abajo me quedó 2x. Pero la x, ¿quién es? ¿Cuál es la relación entre la x y la y? Cuando despejamos, nosotros teníamos que x cuadrado era y. Y empezamos a despejar, ¿sí? Dijimos que la x era más o menos raíz cuadrada de y, después probamos con un punto y llegamos a que x es raíz cuadrada de y. La x es raíz cuadrada de y. Entonces esta x es raíz cuadrada de y. Se pueden cambiar. Ahí va, gracias. ¿tá? Cambio la x por raíz cuadrada de y me queda la derivada de la inversa. O sea que esa es la función, la ecuación final. Sí, esa es la ecuación final. ¿tá? Entonces los puntos son, primero, hacer la derivada de la original. Segundo, despejar la inversa. Tercero, sustituir la x por la expresión de la inversa. Este es el resultado final. Pero si haces la derivada de la función inversa, te da el mismo resultado. Sí, si vos derivas raíz cuadrada de y, te da lo mismo. Este Sí. es un ejemplo sencillo que uno puede derivar directamente. No necesita hacer todo esto, porque es una función sencilla. Pero vamos a tener funciones más complicadas que utilizamos este esquema, estos pasos. ¿tá? Cuando no se tiene la derivada de la función inversa, no es una función conocida, no está en la tabla, ¿sí? No la puedo derivar como si fuera acá la raíz cuadrada de y directamente. Entonces, cuando no lo puedo derivar, utilizo este procedimiento. Ah, no, porque Seguro, claro, claro. esa la raíz se Sí, puede la raíz de y es derivar. una derivada conocida, sí, es cierto. Profe, ¿puede repetir los pasos que dijo recién? Sí, eso mismo, gracias. Eso, Bien. gracias. Primero, yo en realidad, primero
lo que hacemos cambia acá los pasos, ¿no? Lo que habíamos hecho al principio era despejar la inversa, para ya saber cómo es la expresión de la inversa. Después, derivar la original, la función f de x. Armar la fórmula, 1 sobre 2x, acá, ¿tá? Armar la fórmula, o esta fórmula que está acá arriba, ¿sí? O acá, y cambiar la x por lo que se despejó en el paso 1. X por raíz de y lo cambié. Y ese es el resultado final. Profe, disculpe porque justo estaba anotando y un poquito rápido. O sea, el primero es despejar la inversa. El Despejar 2, la inversa. El 2, derivar la función f de x. derivar la original. Sí. En el tercer Después, paso, armar la fórmula. armar la fórmula y cambiar la x por el resultado del paso 1. Ahí va, perfecto, gracias, profe. ¿Tá? Y ahí termina el procedimiento. ¿Alguna otra duda? ¿Vemos otro ejemplo? Bueno, de paso, así queda la gráfica de la inversa. Si se acuerdan, tenía que ser siempre simétrica, ¿sí? De la original respecto la diagonal igual x, ¿no? Si puedo trazar acá una diagonal igual x, creo que lo tengo con diagonal y todo, ¿sí? Una diagonal igual x, y tienen que ser las dos gráficas simétricas. O sea que acá estamos graficando x cuadrado con la restricción, ¿no? De 0 a más infinito como dominio, y su inversa, que es raíz de x, que está en rojo, ¿no? La gráfica de... Bueno, acá en la gráfica, cuando grafico las dos funciones, f y su derivada, y su inversa, la variable tiene que ser para las dos x, ¿no? Porque la variable, el eje horizontal, se llama x, así que no lo puedo escribir como raíz de y. Acá ya cambié y por x, ¿no? Puse y igual raíz de x, igual x cuadrado. Esta, geométricamente, bueno, esto ya lo sabíamos, ¿no? Que las dos funciones, las gráficas son simétricas respecto la diagonal y igual x, ¿tá? Que pasa por 1, 1, por 0, 0, 2, 2. Bueno, esto no tiene nada nuevo porque ya lo vimos. A ver, otro ejemplo. Acá tengo otro ejemplo. Ejemplo 3. Ahora vamos a trabajar con una función que no conocemos la derivada. Sí conocemos... sí. Las derivadas de la función de f de x y de f a la menos 1 de la inversa. Sí. Las derivadas. ¿En el gráfico son también simétricas? Las derivadas... Lo que pasa es que acá tenemos las gráficas de las funciones f y inversa, ¿no? Ahora, de las funciones, Sí. ¿no? Pero después tú me estás preguntando si las gráficas de las derivadas... De 2x y de 1 sobre 2 no, raíz de y. No, ahí ya no se va a verificar. Eso No es sé. Bueno, entonces, como tercer ejemplo, ahora un poquito más complicado, es una función, este sí tiene sentido aplicar el teorema porque nosotros no conocemos la derivada de la inversa de la función tangente, la derivada de la función arco tangente. No la tenemos, no está en la tabla. Está en la tablita que hemos trabajado de derivadas de cálculo 1A,
no estaba la derivada de la función arcotangente. Sí de la función tangente. Incluso la derivada de la función tangente, nosotros la calculamos, a ver, tiene que estar por acá, en el último ejercicio que vimos de la lista 2. ¿Se acuerdan? La función tangente se definía como seno sobre coseno, era un cociente, aplicamos la formulita para la derivada del cociente y llegamos a que el resultado tenía dos expresiones, 1 sobre coseno cuadrado de x, o si no, como 1 más tangente cuadrado de x. Acá están los dos resultados que calculamos en la última clase que tuvimos, creo que fue el miércoles pasado. ¿Sí? Bueno, así que Fue el lunes. el lunes fue el último día antes de la prueba. Bien, entonces derivada de la función tangente. Utilizando la derivada de la función tangente, era uno de los pasos que nosotros dijimos recién que había que aplicar para llegar a la derivada de la inversa. Así que vamos a utilizar esta expresión, 1 más tangente cuadrado de x. Entonces, seguimos los pasos que recién mencionábamos. Calculo acá, primero dijimos la inversa, ¿no? Entonces voy a calcular la inversa. Este sería el primer paso. Hallo la inversa. Bueno, que ya está acá. Arco tangente de x. Este es el paso 1. Paso 2. Calculo la derivada de la función original. Que dijimos, íbamos a utilizar esta expresión. 1 más tangente cuadrado de x. Este trabajo ya lo hicimos el lunes. ¿Sí? Calculamos el último ejercicio 6 de la lista 2. Por eso ahora no utilizamos el dato ya calculado. Tercer punto, aplicar la fórmula. Está acá. 1 sobre, ¿sí?, la derivada de la inversa, o sea, derivada de arcotangente, 1 sobre la derivada de tangente, que es 1 más tangente cuadrado. Está acá. Nos falta cambiar la y por la x. La y por la x. Ahora, acá me dice que en el punto 1, que tangente de x es y. ¿Sí? Entonces, tangente cuadrado de x, ¿qué va a ser? Si tangente de x es y, tangente cuadrado va a ser y cuadrado. Y bueno, como acá yo tengo tangente cuadrado, voy a cambiar el tangente cuadrado por x cuadrado. Este tangente cuadrado lo cambio por y cuadrado y ahí terminó. Esa es la expresión de la derivada de tangente de y. 1 sobre 1 más y cuadrado. En este caso yo no cambié la x, como vimos en el ejemplo anterior que habíamos cambiado x por raíz de y. Acá utilicé la expresión del primer paso, ¿no? Que tangente de x era y. No utilicé x igual arcotangente de y. Me fue más fácil encontrar la relación, utilizar esta relación entre x y y igual tangente de x. Bueno, si yo tengo tangente cuadrado es y cuadrado. Y lo cambio directamente. Es más directo, es más fácil que cambiar la x, porque si yo cambio la x, me queda llego a lo mismo. Se puede resolver, pero me va a quedar un poco más difícil. Yo tenía así, tangente cuadrado de x. Lo que tengo que hacer es cambiar la x,
Si aplico, como habíamos dicho recién en los pasos, ¿sí? Tengo que cambiar la X por arco tangente de Y. Entonces me va a quedar así. 1 sobre 1 más tangente cuadrado ¿de qué? De X. Pero la X, ¿quién es? Arco tangente de Y. Me queda tangente de arco tangente de Y. Me queda re complicado. En realidad, tangente combinado con arco tangente me da la Y, porque es la inversa, es como hacer raíz cuadrada y elevar al cuadrado, ¿sí? Entonces, de 2 veces lo mismo. Entonces, esto es exactamente lo mismo que Y cuadrado. ¿Tá? Pero queda mucho más fácil cambiar directamente el tangente por Y, y si cambio tangente por No Y me queda... alcanzo a ver por qué y es igual a tangente de Y. Porque si yo tengo que Y es tangente de X, le llamo Y a la imagen de la función, ¿cómo se hace para despejar X? Ah, sí, claro, claro. Tengo que aplicar la función Sí, inversa. sí, sí. Es como cuando hacemos, si se acuerdan, exponencial con logaritmo. Esto es lo mismo. La inversa de tangente se llama arco tangente. Este mismo procedimiento se puede aplicar para calcular la inversa de la función arco seno, de la derivada de la función arco coseno, ¿sí? Todas esas derivadas se pueden calcular utilizando el teorema de la derivada de la función inversa, ¿tá? Con el mismo procedimiento. ¿Tá? Queda para practicarlo ustedes como ejercicio. Bueno, ¿alguna duda de esto? Bueno, yo les dije que para poder invertir esta función, pero esto lo habíamos trabajado, ¿sí? Había que modificar el dominio, ¿sí? A una de las ramas de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, porque la función tangente tenía infinitas ramas, ¿sí? Con esta restricción, el codominio no hay que modificar porque es todo R, es sobreyectiva. Solo se modificaba el dominio para ser invertible. Y la derivada, como podrán ver, la función es creciente, ¿sí? La derivada es positiva, el teorema 161, derivada positiva, función creciente, derivable, la derivada nunca se anula, entonces esta fórmula, ¿sí? Se puede aplicar. F' no se hace cero, se puede dividir. Va a existir la derivada de la inversa y se cumple esta relación. ¿Alguna duda? Pregunta. Profesor, Sí. ¿por qué el cuadrado? No, no me queda claro por qué queda ahí el cuadrado. Bien, el tema es que acá esto se puede escribir así. 1 más tangente de X y todo al cuadrado. Para simplificar la notación, para no usar paréntesis, este cuadrado lo escribimos así. Tangente cuadrado de X. Pero esto es lo que significa, ¿tá? Que es un tangente de X y todo al cuadrado. Si la tangente es la Y, si todo esto es Y, me queda 1 más Y cuadrado, ¿cierto? La tangente de X es Y. O sea que me queda 1 más Y al cuadrado. ¿Está claro eso? Sí, sí, se entendió. Bueno, Sí, gracias. a ver qué... Yo tenía una pregunta, Hugo, y profe. solo podemos... Perdón. Sí. Si no existe la derivada de arco tangente, o es que nosotros no la trabajamos. Existe. Es esta Ah, la derivada. Es esto porque lo que yo acabamos tengo, de calcular ahora, ¿sí? porque yo tengo una lista de derivadas que me dieron en sexto de liceo, y está la de arco tangente, la de arco coseno y la de arco seno, las derivadas, Esas derivadas se calcularon en base a esto. en base a esto que estamos haciendo ahora. Ta, ta. ¿Tá? La de arco tangente es esto, ¿no? Capaz que lo tenés en X. 1 más X cuadrado, así. Sí, la tengo algo así. La de arco tangente, porque yo lo tengo en base a U.
que vendría a ser... bueno, puede ser, sí. Si es claro. en base a U, ya es una compuesta. ¿Sí? Arco, tangente, no de X, sino que de una función U. Claro, de U. Es igual a la Bueno, derivada de U sobre claro, entonces 1 se hace, más U a la 2. claro, se hace lo mismo, como si fuera una X, pero como es compuesta, se multiplica por la derivada de U. ¿Tá? Si puedo multiplicar el U' por 1, pero si no quedaría así. Esto ya es compuesto, esto es un poquito más complicado. Es inversa y compuesta. Y también tengo así la de arco seno y la de arco coseno. Sí, sí. Es lo que yo les decía que lo pueden practicar como ejercicio. Bueno, a ver, ¿había alguna otra duda? ¿No? Bueno, a ver qué más nos queda de esto. No, podemos pasar a la lista de ejercicios. En realidad ya resolvimos algunos ejercicios de la lista. Ya resolvimos el ejercicio 1, ¿sí? Para hallar la derivada de raíz de x. Y bueno, ahí vimos el ejemplo, este ejemplo que estaba acá. El ejemplo acá figura como 1,62 de tangente. Y acá está la derivada que recién calculamos. Podemos hacer el ejercicio 2. ¿Sí? Ahora se va a calcular la derivada de la función logaritmo. Se acuerdan capaz que la derivada del logaritmo de x era igual a 1 sobre x. ¿Tá? Bueno, lo vamos a demostrar, vamos a hacer como que no conocemos la derivada del logaritmo. ¿Tá? Lo vamos a demostrar utilizando el teorema de la derivada de la inversa. La inversa del logaritmo es la exponencial. Entonces yo puedo tomar como f de x que sea e a la x, ¿tá? y despejar, hallar la inversa y aplicar el teorema de la derivada de la inversa para llegar a que la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Como hicimos con 2x, lo mismo, pero ahora con e a la x. Bueno, vamos a ver ese ejercicio. Ejercicio 2. Ejercicio 2. Lista número 3. Bueno, ¿dónde está la hoja de trabajo de hoy? 8 del 9 es esta. Bueno, así que tenemos que f de x es igual al logaritmo de x, ¿tá? Y queremos probar, ya sabemos entonces que por tablas la derivada es 1 sobre x y eso es lo que queremos demostrar. Cuando dimos la derivada de la inversa, dijimos que habían dos fórmulas. A ver si es esta, acá fue que vimos. Ah, sí, acá estas dos fórmulas. Yo les decía que se podían cambiar de lugar, ¿no? Puedo, si conozco la derivada de la inversa, puedo hallar la derivada de f de x, cambiando el denominador con la parte izquierda, ¿tá? Y llegar a esto. Entonces, podemos utilizar, de repente capaz que nos conviene utilizar esta fórmula. Si yo tomo como f de x igual a e a la x, ¿tá? Lo puedo derivar, e a la x, me va a quedar acá en el denominador, ¿sí? Bueno, vamos a escribirlo. Entonces, como función original, voy a tomar e a la x. En vez de logaritmo, e a la x. ¿Tá? Derivo
la función f de x. La derivada de e a la x, ¿qué me daba? E a la x, ¿cierto? Derivada de e a la x es e a la x. Aplico el teorema. El teorema que la derivada de la función de la inversa en y. Pero no despejamos, ¿no? Me falta despejar antes de utilizar el teorema. Me estoy salteando un paso. Voy a despejar. Igual e a la x y despejo de acá x. Me va a quedar logaritmo de y igual x. X igual al logaritmo de y. ¿Tá? Este es el paso 2. O el paso 1, ya no me acuerdo cómo fue que habíamos numerado los pasos. ¿Sí? Había que despejar y derivar. Ahora sí, utilizo la fórmula. Voy a utilizar esta versión con f a la menos 1 derivada en la parte izquierda. Es así. Esto de acá no va. Ahora voy a sustituir las funciones. La inversa es logaritmo. Entonces me queda la derivada del logaritmo de y, esto acá no va, y acá me queda la derivada de f de x, que es e a la x. Bueno, lo último es cambiar la x por logaritmo de y, por la expresión de la inversa. ¿De acuerdo? Entonces me viene a dar esto. En el lugar de la x, acá va logaritmo de y. O si no, puedo utilizar esta expresión de acá, que ya lo tengo despejado y todo, ¿no? Y igual e a la x. ¿Ah? La e a la x es la y. O sea, acá puedo poner y ya está. ¿Tá? Ahí queda, entonces, demostrado. Lo puedo escribir en x, que sería esto, ¿no? Derivada de logaritmo de x es 1 sobre x. Profe, Bueno, ¿alguna duda? ¿Sí? Si lo hago al revés, ¿me va a dar lo mismo? O sea, si me tomo f de x igual al logaritmo. Sí, Ok. se puede hacer al revés, f de x igual al logaritmo, y bueno, la derivada del logaritmo sería 1 sobre x, y después cambio la x, despejo, todo lo mismo, ¿tá? Y bueno, voy a llegar a que la derivada de a la x es e a la x. Profe, pero ¿y cómo supimos que teníamos que elegir e a la x? Bueno, porque nosotros sabemos quién es la inversa del logaritmo. Es como cuando trabajábamos con tangente, que la inversa se llama arcotangente. La inversa del logaritmo es la exponencial y sabemos derivarla. Así que utilizamos este dato, derivamos la inversa del logaritmo, que sea la x, y después apliqué el teorema. ¿Tá? Esta es lista número 3, ejercicio... Profe, ahí cuando puso f de x es igual a e a la x, ese es... Yo empecé con f de x igual a x. Esto vamos a borrarlo. Esto es otra cosa. Lo que pasa es que confunde un poco porque en el ejercicio dice f de x igual logaritmo de x y pide demostrarlo, ¿no? Pero yo voy a decir que la f de x va a ser ya la inversa. ¿Tá? Y acá en realidad estoy derivando la inversa, no estoy derivando. Y demostrar gracias. que la derivada de la inversa, así, ¿no? Derivada de la función inversa es 1 sobre x. Entonces, si la inversa es logaritmo, entonces la original, la f, es e a la x. Ahora sí queda bien. Ahí derivo la f de x, despejo la inversa, que se llama logaritmo, y bueno, ya aplico todo el teorema. Profe, una cosa, esa que dice inversa de y, de 1 sobre f de x, esa sería la fórmula general, digamos. Sí. Esta es la fórmula general de cómo se relaciona la derivada con su inversa.
Ahí está. Esto se cumple siempre para todas las funciones. O sea, Hugo, que lo que habías dicho al principio, que queríamos demostrar que la derivada de x era 1 sobre x, la cambiamos ahora. Queríamos demostrar que la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Bueno, al logaritmo ya le llamé de entrada que es la inversa. Y quiero demostrar que la derivada de esta inversa es 1 sobre x. El ejercicio no le llama inversa, en el ejercicio le llamó f de x, ¿no? Bueno, no le llamó de ninguna manera. Dice hallar la derivada del logaritmo. Bueno, entonces podemos suponer que el logaritmo ya es la inversa y busco la derivada de f de x. O sea, te lo pregunta raro en realidad. Es Sí, como medio quedó raro. entreverado. Sí, está ahí medio entreverado. Pero la idea es demostrar que la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Entonces yo le puedo llamar a logaritmo, si quiero le puedo llamar f, si quiero le puedo llamar que ya es la inversa, eso ustedes como ustedes quieran, no importa, ¿no? Una de ellas va a ser f y la otra va a ser la inversa. A mí me conviene, capaz que me parece más claro, llamarle f de x a e a la x y que la inversa sea logaritmo, que es la que yo quiero calcular. Profe, La hay letra como no que... aparece, la letra nunca se menciona e a la x, solo se menciona logaritmo. ¿Tá? Pero hay que deducir la derivada, hay que llegar a la derivada del logaritmo. Entonces yo tengo que utilizar el teorema de la inversa para calcular la derivada del logaritmo. O sea que me están dando la idea de que ese logaritmo ya es la inversa. Tengo que utilizar la derivada de la inversa del logaritmo, que sería la exponencial. Bueno, otro ejercicio. 3. Después vienen... Si querés preparar el 4, Omar. ¿Estás por ahí? Sí, O sí el lo hago. 5, ¿Y si te entregas? Hago uno más, el 3. Está como quieras, si quiero lo hago yo, como tú quieras. Y vos haces alguno de estos, 4, 5, no sé. Ay, mira, ya terminamos. 4 y 5, quedan 2. Está. Veamos uno más, el 3. Bueno, entonces acá me dan una función definida en el intervalo menos 1, 2. Y ahora vean qué función, qué complicada que es. 1 más x más logaritmo de x más 2. A esta función yo no le puedo calcular, no le puedo despejar la inversa. Es imposible. Si yo me planteo acá una ecuación como para despejar la inversa, va a ser imposible. Siempre que yo tenga una x y un logaritmo que dependa de x así separados, es imposible de despejar la x. Porque yo puedo pasar esta x para el otro lado con el 1, me quedaría ahí menos 1 menos x, y me va a quedar x de los dos lados. Si saco el logaritmo, bien, pero me va a quedar la x acá en el exponente de la exponencial, ¿sí? Me va a quedar e a la i menos 1 menos x que queda acá arriba es igual a x más 2. Puedo pasar el 2 para el otro lado, pero otra vez no logro despejar la x.
Es imposible. ¿Está? Si despejo esta x, me va a quedar en función de la otra x. Si despejo la x que está en el argumento del logaritmo, me va a quedar en función, como me quedó ahora, de esta otra x. Es imposible despejar la función inversa. No se puede despejar. Bien. La letra ya me dice que esta función es invertible. Yo lo puedo verificar si es invertible fácilmente porque tenemos un teorema. ¿Sí? Ustedes recuerdan el teorema 162. A ver, ¿dónde está el teorema que vimos hoy de la función derivada de la inversa? Acá. Que nos decía que para que sea... Nos decía que una función era invertible si su derivada era estrictamente positiva o estrictamente negativa. Podemos utilizar estos dos teoremas, 161 y otro 162. Entonces, para demostrar que es invertible, basta con estudiar el signo de la derivada y ese signo tiene que ser o mayor que 0 o menor que 0. El intervalo AB en este ejercicio es el intervalo 1, 2. Acá me dice. Intervalo menos 1, 2. Para hallar el recorrido, hallar el B, yo tengo que saber si la función es creciente o decreciente. Si la función es creciente, el recorrido es de f de A a f de B. Si la función es decreciente, acá estaba mal, era f de B a f de A. ¿Está? Entonces, tengo que ver cómo es la derivada para saber si la imagen, el conjunto B, es el intervalo de f de A o f de B, o de f de B a f de A. Primera parte nos piden hallar el conjunto B. Para eso necesito saber si la función es creciente o decreciente. Empiezo estudiando la derivada de esta función, ¿sí? Para hallar el conjunto B. Derivo la función y estudio el signo de la derivada de esta función. Por eso, Hugo, se puede derivar analizando la función primaria, te permite derivar Sí, para la poder f de resolver, x, ¿no? sí. Yo puedo derivarla tranquilamente. El primer paso nos piden, por ahora no habla, no dice nada de la inversa, solo nos pide hallar el conjunto B. El conjunto B. ¿Está? Sabiendo que es invertible, halle el conjunto B, el recorrido. Si es invertible, el recorrido, ¿sí? El codominio va a coincidir con el recorrido. Según el teorema, los teoremas 161 y 162, el recorrido va a ser igual al intervalo f de A a f de B o f de B a f de A. Uno de dos. ¿Está? ¿Eso quién lo define? El signo de la derivada. Si el signo es positivo en el intervalo AB, el conjunto B va a ser de f de A a f de B. Si el signo es negativo, aplico el teorema 162 y va a ser al revés, de f de B a f de A. Entonces voy a derivar, ¿sí? ¿Y no hay que calcular el f de menos 1 y el f de 2? Eso ya en la parte B. Vamos con la parte, por ahora, la parte A del ejercicio, ¿sí? Estoy calculando el conjunto B. Hay dos opciones para el conjunto B. Puede ser f de menos 1 a f de 2 o f de 2 a f de menos 1. Siempre de f, no de la derivada de f. No. Siempre va de f a f. Acá como estaba en el teorema. ¿Sí? Si la función es creciente, el recorrido va de este punto a este punto. De f de A a f de B. Como está acá. Si la función es decreciente, ¿sí? El mínimo es f de B y el máximo es f de A. Entonces va de f de B a f de A. Este es el B. ¿No?
En este caso, el B es así, y en este caso, el B es de f de A a f de B. Entonces lo que voy a hacer es derivar y estudiar el signo, para saber si es creciente o decreciente. ¿Cuál de los dos? Si es creciente, tomo este B, si es decreciente, tomo este B. Bueno, derivamos y hallamos el signo de esta función. Entonces habíamos dicho que nuestra función tiene recorrido de m a m, de m minúscula, que es el mínimo, a m mayúscula. Para hallar los extremos, el minúscula y el mayúscula, derivamos y estudiamos el signo de la derivada. Bueno, ¿cómo nos queda la derivada de esta función? ¿Quién es la derivada del 1, del x? ¿Cómo me queda esto? 0 y 1. 0, 1. 1. ¿Y cómo se hacía la derivada del logaritmo de u? ¿Se acuerdan? Sí. Derivada de sobre 1 sobre u por prima. 1 sobre u por u'. O si no, como decían por ahí, u' sobre u. Porque si multiplico el u' por 1, me queda u' sobre u. ¿Sí? Bueno, entonces me va a dar el u', la derivada de x más 2 es 1. O sea, me va a quedar 1 más 1 sobre x más 2. X más 2. Así como está, no le puedo estudiar el signo porque es una suma. No se hacen los signos de una suma. Se calcula el signo de un producto o de un cociente. Así que voy a llevar al común denominador. Llego al común denominador. Se le pone un 1 abajo, ¿se acuerdan? Se multiplican los denominadores. ¿Tá? El 1 por x más 2 me va a quedar x más 2. Y cruzado, x más 2 más 1. Y 1 por 1. O sea, me va a quedar x más 3 sobre x más 2. Profe, ¿cómo era eso? Sí, así. Le ponemos un 1 abajo. Fórmula general, ¿sí? A sobre B, C sobre D. Multiplico los denominadores. B por D. Y acá cruzado, AD y BC. Hugo, Sí. perdón, pero no sé cómo llegaste a f prima de x, no me perdí. Sí, sí, ahora lo explico. Perdón, ¿te animas a explicármelo de vuelta? La derivada del 1, 0, la derivada de la x, 1, y la derivada del logaritmo de una función, usamos esta fórmula, u' sobre u. ¿Sí? La derivada de la u es x más 2. La derivada de x más 2 me da 1. ¿Sí? Me queda 1 sobre x más 2. ¿Tá? 1 sobre u. En el denominador queda la u es el x más 2. Y arriba queda la derivada de esa u, la derivada de x más 2, que es 1. Ah, perfecto, gracias. No había entendido eso. Bueno, y lo último que estábamos haciendo era calculando acá el común denominador, ¿sí? Por la formulita que teníamos, A sobre B más C sobre D es BD, y multiplico cruzado, A por D y B por C. Entonces me queda x más 2 por 1, 1 por 1, y 1 por x más 2, multiplicando los dos denominadores. O sea que me queda 2 más 1, 3, x más 3 sobre x más 2. Bueno, ahora le calculo el signo a este cociente para saber si es positivo o negativo. Si es positivo, la función es creciente, el mínimo está en el extremo izquierdo y el máximo en el derecho, o si no, al revés.
Como es un cociente, uno puede estudiar directamente, no sé, como lo hacíamos en cálculo 1A, hacíamos el signo del numerador, signo del denominador y un signo total. Es mucho trabajo, pero bueno, es una forma. La otra, si quieren, se puede hacer todo en un eje solo. Se puede hacer así. Signo de todo el cociente. Yo lo hago de las dos formas. Bueno, acá tiene raíz, el numerador tiene raíz en -3. El denominador tiene raíz en -2. Opa. No, punto de no existencia. Porque es raíz del denominador. Los dos tienen coeficientes principales positivos, más sobre más, más sobre más. O sea que acá empiezo con más. Y después voy alternando el signo. Así queda el signo total. En cálculo 1A lo hacíamos de otra forma. Hacíamos un eje para el numerador, un signo, un eje para el denominador y un signo para un eje para el signo total. Multiplicábamos, o sea, en 3 ejes lo resolvíamos, ¿no? Lo teníamos así como lo tengo acá. Lo resolvíamos así. ¿No? Un signo para x más 2, un signo para x más 3 y un signo para todo el cociente. Bueno, estábamos calculando el signo entre -1 y 2, porque la función tenía dominio entre -1 y 2. El signo me indica que entre -1 y 2 la función tiene derivada creciente. La función es creciente, tiene derivada positiva. Si la función es creciente, el mínimo va a estar en el extremo izquierdo y el máximo en el derecho, como acá, el primer gráfico. Estamos en el caso del primer gráfico, el teorema 161. Cuando la función es creciente, tiene mínimo en el extremo izquierdo, que voy y lo calculo, reemplazo la x por -1, acá en esta función, si sustituyo por -1 me queda el logaritmo de 1, que da 0, y me queda 1 más -1, que también me da 0, me queda 0 más 0, ¿sí? En -1 me da 0. F de -1 me está dando 0 porque me da logaritmo de 1. Recordar que el logaritmo de 1 es 0. Y en el punto 2, que está el máximo, me da 1 más 2, 3. Y acá me está quedando más logaritmo de 4. 3 más logaritmo de 4 es el máximo, es el b. Y 0 es el extremo izquierdo, el f de a. Este es el f de b y el f de a. Acá lo tenemos. F de 2 es 3 más logaritmo de 4 y f de -1 que es 0. O sea que, respuesta a la parte A del ejercicio. El conjunto B, el recorrido de la función, va de mínimo a máximo. De 0, el extremo izquierdo, la imagen del extremo izquierdo y la imagen del extremo derecho. 3 más logaritmo de 4. Bueno, ahí terminamos la primera parte del ejercicio. Si no hay dudas, hallar el conjunto B lo calculamos. Profe, ¿me deja copiar un poquito? Ahí, gracias. Profe, y para llegar a eso, que sustituyó la X por 2. Por 2 y por -1. Por 2 y por -1. Recordar que habíamos dicho que había dos posibilidades para el conjunto imagen. Podía ser f de a f de b, o podía ser al revés, de f de b a f de a. Acá estaba mal, ¿se acuerdan? Sí, había que arreglar eso.
Hugo, disculpa, no me quedó muy claro la última parte, quizás algo. Sí. Ahora, si lo puedo arreglar esto, porque si no lo van a copiar mal. Así. Bueno, a ver la última parte. La última parte. No, está bien, Sí, de porque FDA a escogimos FB. ahí, está, teniendo. Calculé, yo vi que era creciente, ¿sí? Y que el signo de la derivada es positivo. Quiere decir que estamos en una situación con una función creciente. En el punto A está el mínimo y en el punto B está el máximo. Acá está el M mayúscula. Se calcula f de B. El B era 2 y el A es -1. Así que hago f de A para hallar el mínimo, el M minúscula, y f de B para hallar el máximo. A ver, Pablo. Sustituyendo el -1, el que me da 0 en la función. Claro. Derivada, ¿puede ser? No. En la función, sin derivar. En la función original. En la Sí, función sí. original. Sí, Perdón. Ahora estoy mirando, ahí estoy viendo. Sí. En F Bien, de ahora me quedó -1 clarísimo. y en F de 2, claro, me da 3 y el ta. Impecable. ¿Tá? Y ahí tengo el conjunto B al final. ¿Tá? Del mínimo, que es 0, al máximo, que es 3 logaritmo de 4. Está clarísimo. Bueno, ahora vamos a la parte 2, parte B del ejercicio, donde sí aparece la derivada. Hallar la derivada de la inversa en el punto 1 más logaritmo de 2. ¿Tá? Calcular la derivada en el 1 más logaritmo de 2. 1 más logaritmo de 2 es un punto que está ahí entre el mínimo y el máximo, entre 0 y logaritmo de 4. Perdón, en X estamos hablando, de -1 a 2. ¿tá? El logaritmo de 2 va a ser menor que 1. 1 más logaritmo de 2 va a dar menor que 2. Es un punto ahí del intervalo. Me piden hallar la inversa. Bueno, el teorema de la inversa, de la derivada de la inversa, dice esto. Si usted quiere hallar la derivada de la inversa en el punto I, yo estaba mal, ¿no? Cuando les dije que 1 más logaritmo de 2, lo tengo que elegir acá, no en el 1 menos 1, 2, porque la I es la imagen en el conjunto B. ¿sí? Es un punto entre 0 y 3 más logaritmo de 4, no entre -1 y 2. Entre -1 y 2 están las X. Este es el punto I. ¿tá? Lo tengo que mirar en el conjunto B, en las imágenes. Bueno, así que 1 más logaritmo de 2 está en el intervalo B. Y yo tengo que hallar el punto X, que es la preimagen para hacer la derivada de la original en ese punto X. Yo quiero aplicar esta fórmula. El I es 1 más logaritmo de 2. Es igual a 1 más logaritmo de 2. ¿Quién es el X? ¿Quién es el X que tiene imagen 1 más logaritmo de 2? E a la 2 menos 1. ¿No es 3 más logaritmo de 4? A ver, les voy a copiar para que tengan acá cerca la función f de x. Va a ser e a la 2 menos 1. Yo tengo que hay un x, ¿sí? ¿Se acuerdan? Teníamos un x y acá estaban las y, las imágenes. Hay un x que tiene como imagen el y. Esta y es 1 más logaritmo de 2. 1 más logaritmo de 2.
se pregunta, ¿quién es la X que tiene imagen 1 más logaritmo de 2? Menos 1, 2. ¿Qué tengo que sustituir en la X para que la imagen sea 1 más logaritmo de 2? 0. Profe, ¿no es x más 3 dividido x más 2? Eso es la derivada. Eso es la derivada. Yo quiero hallar la X para después ese valor de la X sustituirlo. ¿Es la función original? Sí. Yo tengo así, la derivada. Quiero aplicar el teorema de la inversa, ¿no? En el punto I. En el punto I, ¿quién es el I? Es 1 más logaritmo de 2. Esto va a ser igual a 1 sobre la derivada de la original, que ya la tenemos calculada en el punto X correspondiente. ¿Quién es el punto X que tiene imagen 1 más logaritmo de 2? La preimagen de I. La preimagen de 1 más logaritmo de 2. ¿Quién es la preimagen de 1 más logaritmo de 2? 0. 0. Si yo en la X sustituyo por 0, me va a quedar 1 más logaritmo de 2. ¿Lo ven? Sí, se entendió. Ah, bien entendido. Yo tengo que aplicar esta fórmula. A mí me dan el I, no me dan el X. Lo tengo que encontrar. ¿Cómo sabés cuál que era 0? ¿Cómo lo encontrás? Bueno, yo tengo que 1 más X más logaritmo de X más 2 me tiene que dar 1 más logaritmo de 2. ¿Quién es el X que verifica esta ecuación? No, sustituir el X. Claro, el 0, claro, porque. No hay otro. Claro, Si yo porque vos tacho sustituís el los 1 dos con X, el 1, claro. tacho el 1 con el 1, me va a quedar así. X más logaritmo de X más 2 es logaritmo de 2. ¿Se ve que la X tiene que valer 0? Es el único valor posible. Claro. Yo no puedo de acá despejar la X. Lo tengo que encontrar, me tengo que dar cuenta. Es la única forma. No es una ecuación que se pueda despejar la X. Acá hay que tantear con distintos valores, pensar hasta que uno se dé cuenta. No hay otra forma. La X vale 0. Interesante. Así que acá hay que hacer la derivada en 0. La derivada ya la conocemos, ¿sí? Habíamos calculado que la derivada era X más 3 sobre X más 2. Si sustituyo en 0, me va a quedar que la derivada en 0 es 3 medios. 3 medios. ¿Está? ¿Puedo borrar esto? Sí, sí. Bueno, entonces dijimos que la X, por lo que vimos, era 0. Esto nos dimos cuenta que la X era 0 a partir... Por deducción. Sí. ¿Se puede decir? Bien. Sí, de la ecuación uno se da cuenta. Bueno, así que aplicando el teorema de la relación entre las derivadas, me queda así. 1 sobre f' en 0. F' en 0 me había dado 3 medios. Así que me da 1 sobre 3 medios. Y el inverso de 3 medios, es invertir 3 medios, va a quedar 2 tercios. Bueno, acá está la derivada de la inversa en el punto que me pedía. El 3 medios salió de que la derivada era así y reemplazo la x por 0 y me quedó 3 medios. Y el inverso de 3 medios es 2 tercios. 1 sobre es el inverso. Se invierte la con b de lugar. ¿Sí? Estaba en el denominador, pasa al numerador. Y así llegué. Este es el resultado final.
Yo tengo una consulta. ¿Por qué le hicimos la inversa de ahí para sacar X? Si tuvimos que deducirlo solo con mirarla. Porque en las anteriores hicimos la inversa, ¿verdad? Para sacar X. Claro, pero acá no se puede hallar la inversa. No se puede ¿Por qué no se despejar. puede? Tiene X adentro y afuera el logaritmo. Ahí va. Tiene logaritmo, un logaritmo, tiene una X que está fuera del logaritmo. ¿Tá? La f de X es 1 más X y más logaritmo de X más 2. Es No, pero imposible. no teníamos que hacer la inversa de I, de 1 más logaritmo de 2. Claro. Vos te planteás la ecuación 1 más X más logaritmo de X más 2, ¿sí? Y no se puede despejar de acá la X. Es imposible despejar la X de esta ecuación. No lo puedo despejar. No se puede despejar. Es imposible. Si tiene X dentro del logaritmo y otra X fuera del logaritmo, de este tipo de ecuaciones no se puede despejar la X. Entonces la única forma de hallar la derivada de esa inversa es aplicando este teorema. No es como X cuadrado que... Entonces, porque ese I igual 1 más logaritmo de 2. ¿Qué es? ¿No hay que hacer la inversa de esa? No, de la de abajo. Cuando dice I igual 1 más logaritmo de 2. No se puede hallar la inversa de esto. Ese es el problema. No se puede despejar. Mirá, yo acá te muestro. Paso el 1, paso la X y me queda el logaritmo de X más 2. Quedó X de los dos lados. Si se va el logaritmo, bueno, aparece la exponencial, pero me quedó X acá y me quedó X acá. No se puede despejar. No es como cuando tú tenés I igual X cuadrado y despejaste más menos raíz cuadrada de I y ya te quedó despejada la inversa. Solo hay que ajustar el signo. Acá es imposible. Despejo una X, pero me queda la X del otro lado. Si despejo esta X de acá, me va a quedar la otra que tiene logaritmo, va a quedar del otro lado. Si despejo la X que está dentro del logaritmo, la otra que está suelta me va a quedar del otro lado. No se puede despejar. Profe, yo me perdí en la derivada de fx. Bueno. Derivada de f de x estaba... A ver, ¿dónde está? Acá. Era así, ¿no? Teníamos que f de x era 1 más x más logaritmo de x más 2. Hicimos. Recordamos que cuando uno tiene una función compuesta, logaritmo de u, no es una x, la fórmula para derivar esto era así, u' sobre u. Nuestra u es x más 2. Entonces me queda la derivada de x más 2, que es 1, sobre x más 2. Eso para la derivada del logaritmo. Bueno, y la derivada entonces total me queda la derivada del 1, que es 0, la derivada de la x, que es 1, y la derivada del logaritmo de x más 2 es 1 sobre x más 2. Ahora lo que hay que hacer es sumar esto nada más. ¿Cómo se hace para sumar acá? Se le puede poner un 1 abajo y aplicar la fórmula que usamos para sumar y restar fracciones. Se multiplican los dos denominadores y ahora multiplico cruzado. A por D y B por C. Y acá hago lo mismo. X más 2 por 1, que me queda X más 2. El X más 2 por este otro 1 de arriba, queda X más 2. Y el 1 por 1, cruzado, ¿sí? 1 por 1, me queda 1. O sea, al final me está dando X más 3. Sobre X más 2. Después que tengo un cociente, quiero hallar el signo para saber si es creciente o decreciente, porque me pedían hallar el recorrido.
Si es creciente, el máximo va a estar en el extremo derecho y el mínimo en el extremo izquierdo. Si es decreciente, va a ser al revés. Para hallar el signo de una división, se hace el signo de arriba, el de abajo y el signo total. Y ahí llegamos a la conclusión de que la función es creciente. El mínimo va a estar en el extremo izquierdo y el máximo en el extremo derecho. Y después había que hallar la derivada en ese punto. Ese punto es el i. Si quiero aplicar la fórmula, necesito la derivada en el x. El i lo tengo. ¿Quién es el x? Si yo tengo la imagen, yo conozco que la función es 1 más x más logaritmo de x más 2, ¿tá? Y yo conozco la imagen, no conozco el x. Entonces me queda que 1 más x más logaritmo de x más 2 tiene que ser igual a este valor que es la imagen, el i. 1 más logaritmo de 2. De esta ecuación dijimos no se puede despejar la x. Hay que encontrarlo nada más. Hay que encontrar quién es el x. Vamos tanteando con 0, con 1, con menos 1. Va a estar ahí, va a ser fácil, porque no vamos a poner un ejercicio que tenga una solución, ¿tá? Un decimal. No, tiene que ser un valor fácil. ¿Tá? X igual 0 se ve. Probando con el primero nomás, con 0 que probamos, ya lo encontramos. Así que esto es 0. Y este i es 1 más logaritmo de 2. Como ya conozco la derivada, la función derivada ya la tenemos calculada, en la función derivada reemplazo el x por 0, ¿tá? Que me da 2/3. No, 3/2 acá, 3/2. Así que la derivada de la inversa es el inverso de 3/2. ¿Tá? El inverso siempre se invierte, ¿no? Si yo tengo a sobre b, el inverso siempre va a ser b sobre a. Así que me queda 2/3. ¿Alguna pregunta de esto? Profe, entonces la fórmula en sí, para hallar la derivada, siempre te van a dar un i. No es que te van a poner tipo calcular la derivada de la inversa y entre paréntesis i, algo genérico. Y ¿no? puede como los dos tipos de ejercicios como vimos hoy. Puede ser que te den el x. A ver cómo era hoy. Bueno, no, hoy tuvimos expresión de la función inversa, ¿no? Calculábamos la expresión general, que era raíz de i, arco tangente, la derivada de arco tangente, o sea, hablábamos de la derivada, de la función derivada, pero no tenían valores. Acá es un poco diferente porque ya me dan la imagen, pero no me dicen quién es el x. En otro ejercicio capaz que te dan el x y te piden hallar el i, la imagen, la derivada de la inversa en el punto i. Y bueno, si me dan la x y me piden hallar la y, es más fácil, ¿no? Porque yo siempre tengo esta relación, que el i es el f de x. Si me dan el x, sustituyo en la función y obtengo el i. Y si me dan el i, resuelvo la ecuación despejando si se puede, o si no, como hicimos ahora, probando con los valores más fáciles, 0, 1, menos 1. Por ahí va a estar siempre la solución. En este caso era 0. Y bueno, y aplico la fórmula sustituyendo acá el 0, y este es el valor que lo tengo que calcular. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, Omar va a hacer el ejercicio 4 o 5. A ver, Omar, ¿cuál ibas a hacer? Dale, ¿me pasa por acá? Sí, ahí te dejé. Bueno, chicos, el ejercicio 4 es revisión. Esa es la forma en que se pregunta la revisión, o la que más se pregunta en la revisión. El 4, que voy a hacer ahora. Yo les puse en el grupo ahora 2 de las revisiones virtuales del semestre pasado. Así que, pero para entender el ejercicio 4, si no recuerdo cómo derivar, no me van a entender nada. Por lo tanto, voy a tomar unos 5 minutos para recordar derivada.
Yo les puse en el grupo esa tabla. ¿Ve? En esa tabla están todas las derivadas de ese curso, todas. Si la evaluación es presencial, hay que saberse de memoria. ¿Tá? Aquí están todas. ¿Ves? Y después acá están las tablas de primitivas, que es la parte de integrales. Si traté de buscar una tabla que tuviera todo lo del curso, la puse en el grupo, la buscan ahí. Hoy voy a utilizar para el ejercicio 4 la que marqué en rosada y la que marqué en amarillo. Vamos a recordar un poquito la rosada. ¿Está bien? Dice así. Cuando ustedes tienen una función, recuerden esto, elevado a un número, a alfa, ¿cómo deriva esto? Bueno, esto deriva a alfa, función, alfa menos 1. Hoy no voy a preguntar mucho porque queda poco tiempo. Por la derivada de la función. ¿Sí? Sí. Una función a la alfa, por ejemplo, que yo tenga, x2 más 5 a la 3. ¿Está? ¿Cómo derivamos? Mírenlo acá. Miren la tabla rosada acá. ¿Ven? La derivada de x a la alfa es alfa, la función alfa menos 1 por la derivada de la función. ¿Está bien? Esta rosada la voy a utilizar en este ejercicio. ¿Está? Y le pongo un ejemplo sencillo. Si tuviera que derivar, a partir de hoy, casi todos los días vamos a derivar. Todos los temas que vienen es con derivadas e integrales. Por lo tanto, vamos a empezar a derivar. La derivada de esto, ¿cuál sería? 3, x2 más 5. A esto le resto 1, me queda 2. Por la derivada de lo que está adentro. 2x. 2x. ¿Está bien? Esta la voy a utilizar ahora en el ejercicio. ¿Está? ¿Más o menos se acuerdan? Sí, hace poquito las vimos. Y la otra es la amarilla. ¿Ve? ¿Qué dice la amarilla? ¿Cómo es la derivada de 1 sobre una función? Sí. ¿Cómo deriva la derivada de un cociente, pero que el número arriba en el numerador hay un número y en el denominador hay una función? Está. Si ustedes aplican acá la regla del producto o la regla del cociente, tienen esto, que abajo es la función al cuadrado y arriba queda menos la derivada de la función. No lo voy a demostrar, lo hacen como un cociente, a mí lo que me importa es que sepan utilizarla. ¿Está bien? Repito, vamos a tratar de ir practicando porque todas salen. Si yo diría de la que está acá, ¿cuál no saldría? La que menos salen son estas dos, nada más. Pero todas las demás salen. Bueno, con este recordatorio puedo entonces hacer el ejercicio 4. ¿Está bien? Requisito para entender el ejercicio 4 es saber derivar. Si no sé derivar, no lo voy a entender. ¿Ok? Entonces, bueno, duda con esto, con la parte de recordar derivada. Copien la rosada y copien la verde. Ahí, la verde no. La verde, ¿es que verde? La amarilla. Ah. ¿Ya la copiaron? Bueno, vamos entonces para el 4. Miren, dice el 4. Sea f una función de dominio R y codominio R. Presten atención porque así es que se pregunta casi siempre. ¿Está bien? Sea f una función de dominio R y codominio R derivable e invertible. ¿Está? Ya se sabe que es derivable e invertible. En múltiple opción siempre me dan ese dato, por lo general, en ese tema. ¿Está? Y dice, del cual se sabe que f en 3 vale 2. Acá me están dando un dato muy importante, que f3 vale 2. Miren, si f3 vale 2, yo de acá saco una conclusión muy importante que necesito, que entonces la inversa en 2
¿Cuánto vale? 3. 3. ¿Ves? El que hizo Hugo estaba un poco más complicado. Yo le iba a decir, pero bueno, no quería interrumpir, que es un caso excepcional, pero generalmente se lo dan de esta manera. Como concepto, si mi función en 3 vale 2, entonces la inversa en 2 vale 3. Me dieron este dato, pero yo ya automáticamente lo estoy leyendo y estoy diciendo, entonces la inversa de 2 vale 3. ¿Entienden esto, no? Y el otro dato que me dan es que F' en 3 vale 5. F' en 3 vale un quinto, perdón. Todo lo que está de datos tengo que utilizarlo. ¿Está bien? Todo. Entonces me piden hallar la derivada de la inversa en 2. Miren qué sencillo es de esta manera. Y ya yo tengo varios ejercicios para mandarles revisiones de ese tipo. Esta derivada va a ser igual a 1 sobre F' evaluada en 3. Eso es lo que dice el teorema. Si usted agarra esta ecuación que está acá, que demostró Hugo, es lo que dice, es la derivada de la inversa en un punto es igual a la derivada de la función evaluado en el punto que le corresponde a la función. Entonces, mírenlo acá. F en 3, 2, F' en 2 vale 3. Si me piden la derivada de la inversa de 2 es igual a 1 sobre F' del 3. Por lo tanto, esto me queda 1 sobre un quinto y esto es 5. No lo veo complicado. Después que ustedes relacionen esto, y lo trabajen 3 o 4 veces, el ejercicio se convierte en fácil. El que hizo Hugo estaba un poco más complicado porque no estaba directamente, estaba un logaritmo, estaba un 2. Bueno, tenías que darte cuenta, visualizar que para 0 se cumplía o para el valor que sea. Pero cuando la función está entreverada, te dan un valor que tú puedas fácilmente obtenerlo, porque no podía despejar. Y luego Hugo explicó varias veces ahí que era imposible despejar la X. Entonces, ¿qué le parece esto? No, en un quinto me lo daban de datos. Míralo acá. F' en 3 me lo daban. No, si no me dan F' en 3, yo no puedo hacer nada, chico. Adivino no soy. Ve, este dato me lo daban. Si no me dan este dato, no lo puedo hacer. Imposible. Kimberly, dime qué tú ves de difícil en este ejercicio. A ver, dime. Si te sabes la fórmula de A, tienes que aprenderse la fórmula para así presenciar. Pero si te sabes la fórmula, no hay nada difícil, Nazarena, y se está quejando ahí, Nazarena. Omar, tengo uno de revisión. Sí, yo tengo acá, yo tengo acá más. Es, Sí, es muy parecido al que hiciste vos. A ver, capaz que es el mismo. Ese es de revisión, pero déjame terminar el B, Hugo, si te parece, no sé. Está difícil el B. Por esto, yo les repasé de derivadas primero. Vamos a ver. Me van a ayudar. Dice así. Sea G en X, fíjense, sea G en X igual a la inversa de X a la 3. A la 3. ¿Sí? Entonces me dice, haya G' evaluado en 2. Yo no me enojo, chicos. Yo lo que quiero es que ustedes aprendan, caramba. Bueno, G' en 2. A ver, ¿qué es lo primero que tengo que hacer ahora? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Si me dan que G en X vale esto y me piden G', a ver, los que están en el chat constantemente, ¿qué me responden? ¿Qué tengo que hacer?
hallar G'. Perfecto, Agustina. Hallar G'. A ver, hállenme G' ahí. Si estaban atendiendo, es lo que hice yo hace un ratico. ¿Está bien? ¿Cuánto le da G'? Si alguien me ayuda, le agradezco. Te da G', 3 por f Sí. de menos 1 de x a la 2 Perfecto. f de menos 1 a la x'. Muy bien. ¿Está bien? A ver, ¿se entendió? ¿Cuál regla utilizó? No pude leer el nombre de la chica, pero bueno, le agradecido. A ver, ¿dónde están en tabla? Ve, ¿cuál regla utilizó ella? La rosada. Lo voy a escribir. ¿Ustedes creen que yo soy bobo? Lo tengo que escribir, pero primero quiero que vean de dónde salió. ¿Está? Fx a la alfa. Ella lo que me dijo, bueno, que la derivada es alfa, fx alfa menos 1 por la derivada de la función. Entonces, vamos a escribir. Dice así, g en x es igual a la inversa de x, ¿ve? A la 3. Y me piden g' en 2. ¿Qué me dijo ella? Me dijo, Omar, g' en x es igual a 3 inversa de x a la cuánto, a coro, a ver, a corito ahí. A la 2. A la 2. Por, ¿qué me falta? ¿Derivar quién? Derivar adentro a la función que está elevada a la 3. Sería por... La inversa de f. La inversa, muy bien. No sigo si no ven esto. A ver, ven que había que primero recordar la derivada. Bueno, ahora sustituimos. Ayúdenme acá. G' en 2 es igual 3 paréntesis, la inversa evaluada en 2 a la 2 por la inversa derivada en 2 ¿Cuánto le da esto? Vamos a ver. Estoy seguro que la información ya la tenemos. Ayúdenme acá. ¿Cuánto vale la inversa evaluada en 2? 3. 5. La inversa evaluada en 2, ¿cuánto valía? 3. 3, ¿verdad? Acá sería entonces 3 al cuadrado por. ¿Y cuánto vale la derivada de la inversa evaluada en 2? ¿Cuánto vale la derivada de la inversa evaluada en 2? 5. ¿No lo calculamos acá? 5. ¿Cuánto era? 5. Entonces esto da 3 al cuadrado, 9. 9 por 3, 27. 27 por 5, creo que 135, ¿puede ser? Profe, ese 3, ¿por qué? Que me perdí ahí. No, acérquese al micrófono. Recuerde que yo con el COVID quedé más sordo que nunca. El 3, o sea, f de menos 1 A la de 2 era 5. ¿Por qué 3? Míralo acá. Me lo daban al principio de información. Mira, si ahí te dan, que f en 3 vale 2, fíjate esa información. Es lo más que me importa este ejercicio, porque después yo sé que ustedes aprenden recuerdan a derivar. El concepto más importante que está Hugo desde el principio de la clase hoy haciendo énfasis. Si f3 vale 2, f inversa en 2 vale 3. ¿Entiende? Esa información de acá, de esto que está acá, yo lo sacaba. ¿Me entendiste esto? Recuerda que el dominio de la función se convierte en codominio de la inversa. Entonces, es lo que hacemos.
Si yo no me sé hacer esto, si yo no me doy cuenta de hacer eso, no sé hacer el ejercicio. Entonces, por esto, cuando hay acá la derivada de la inversa en 2, es 1 sobre la derivada de la función en 3. Esta es la relación que hay. Y se convierte en un quinto. Está bien acá, y esto me da 5. Después me pide, dime, ¿sentí un profe o una risa? No sé qué era. ¿Era una risa o profe? No, fui yo, perdón. No, si tienes duda, dime, ¿entendiste la altura de la duda, no? Sí, me quedó claro, gracias. Bueno, el segundo era la derivada de esta. Chicos, yo tengo ahora otra clase a las 21 exactas. Entonces, si entendieron este, les recomiendo que me hagan el C y el 5 y el lunes lo vemos. O si no sé si ya quieren empezar ya a hacer las clases extra o la dejamos para hacer. Como ustedes digan, Hugo, porque vamos a dar un día a la semana para hacer el ejercicio para que tú puedas adelantar. Bueno, pero no, estamos bien, por ahora andamos bien. Porque sí, estamos de bien, está cortito, estamos bárbaros. Sí, tenemos, no son muchos temas que digamos, y tenemos más de un mes para la prueba que viene. Ahora, el lunes seguimos con eso, ¿no? Bueno, sí, el lunes terminamos esto, incluso ahí nos da como para hacer algún ejercicio de revisión. Sí, traemos revisión. Sí, y después ya podemos empezar con Taylor. Miren, para Taylor no se preocupe porque acá está el resumen también de Taylor. Está en la hoja, está bien. Sí, las clases extras van, después hablamos de eso, ¿no? Entonces, resumiendo, para el lunes empezamos haciendo esta. Si usted la hace, bárbaro. Y también las 5, que es un tema que vimos mucho en cálculo 1A. En cálculo 1A vimos mucho ese tema, pero ahora vamos a verlo con la inversa. Y vamos a traer algunas revisiones y verán que ese tema es sencillo, no es tan complicado. Es lo que dijo alguien por ahí, cuando hacen 5 o 6, lo demás sale solito. Taylor es sencillo también, así que yo creo que la segunda revisión es para salir muy bien. Bueno, Hugo, yo te dejo, Hugo. Bien, nos vemos, Omar. Tengo una clase. Bueno, copien ahí a ver. Omar, ¿lo pasaste? Perdón, ¿lo pasaste ese, Omar, Bien, que muestre la hoja. Los ejercicios para hacer. Pero la estoy mostrando la hoja. Es los ejercicios 4 y 5 de la lista de ejercicios. No, para poder hacer. Debe ser lo de parcial. Lo de la revisión. Esta. Esos. No sé qué revisión es. En el libro. No, la parte C no se hizo, son las 10, son las 9. La parte C la hacemos el lunes. Están en el libro, entonces. Está en el libro, sí. Impecable. Chao. Bueno, nos vemos. Chao. Buen fin de. Nos vemos. Chao. Gracias a los dos. Nos vemos. Chao, gracias. Chao. Nos vemos. Chao. Pasen bien. Chau.